cómo es que Julio Verne sabía lo que iba a pasar más de 100 años después. Vamos a intentar explicarlo mientras vemos algunas de sus predicciones más asombrosas. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver 15 predicciones que hizo Julio Verne. Predicciones sobre el futuro, cosas que iban a pasar. En realidad no fueron predicciones como tales, no de que decía esto en el futuro va a pasar, sino que escribía en sus cuentos cosas que en su momento eran de ciencia ficción y que hoy son realidad. Y al final te voy a tirar la teoría que más me cierra a mí de cómo sabía todo esto. Pero antes de empezar tenemos la suerte de que este video esté auspiciado. Así que muchas gracias a los amigos de Surfshark por patrocinar este video. Esto no lo predijo Verne, no. Surfshark es una VPN, que es como si en vez de conectarte a internet directamente, te conectaras a otra compu que es la que se conecta a internet. Y te sirve para varias cosas, pero principalmente dos. Como medida de seguridad para conectarte a un wifi público, porque si no tiene las medidas de seguridad correctas, alguien con el conocimiento suficiente podría estar viendo tus datos. Pero con una VPN le agregás una capa de seguridad. Entonces, si alguien quiere ver qué estás haciendo, no puede, ni tampoco puede ver desde dónde. Si trabajas mucho en bares o en lugares así, es súper útil. Y el otro uso más común es que podés simular que te estás conectando a internet desde otro país que vos elijas. Entonces podés, por ejemplo, ver pelis o series del catálogo de un servicio de streaming de otro país, o si estás vos de viaje para ver el de tu propio país, o ver sitios de compras con los precios de otros lados, un montón de usos. Además, con una sola cuenta lo podés usar en todos los dispositivos que quieras, tiene soporte 24/7 y tiene reembolso por 30 días, o sea que medio que lo podés testear gratis. Y después tiene servicios adicionales como antivirus, un sistema de monitoreo que te avisa si tu información personal se filtra en algún lado, la posibilidad de hacer búsquedas con resultados completamente orgánicos y un montón de cosas más. Pero además, en la descripción yo te voy a dejar un link para que uses mi código de descuento Molinari que te da 4 meses extra. Y ahora sí, arranquemos con las predicciones. Muy bien, vamos a sumergirnos entonces en el fantástico mundo de Julio Verne, un escritor que no solo cautivó a millones con sus historias de aventuras, sino que también predijo con una precisión asombrosa muchos de los avances tecnológicos que hoy damos por sentados. Verne nació en 1828 en Nantes, Francia, escribió casi toda su obra en pleno siglo XIX, siglazo. Y lo particular es que desde muy joven Verne tenía mucha pasión por la literatura y por la ciencia, y esa es una combinación que medio definiría su carrera como escritor, considerado por muchos como uno de los padres de la ciencia ficción. O sea, Verne no era científico, pero tenía una curiosidad insaciable y una imaginación desbordante. Y esta combinación era la que hacía que medio pudiera predecir lo que iba a pasar en el futuro. O sea, él devoraba revistas científicas, conversaba con expertos en diversos campos, estaba muy al tanto de los avances científicos y tecnológicos de su época, y entonces con toda esa información los proyectaba hacia el futuro pensando en cómo podrían evolucionar, siempre con escenarios futuristas posibles. Y ese enfoque fue lo que hizo que pudiera crear historias que no solamente eran emocionantes, sino que eran sorprendentemente proféticas. Así que vamos a ver 15 cosas que escribió Verne como si fueran una fantasía y terminaron siendo predicciones increíblemente precisas. Y nuestra primera parada es en las profundidades del océano, porque en 1870 Verne publicó 20.000 leguas de viaje submarino, una novela que presentaba al Nautilus, un submarino avanzado capaz de explorar las profundidades marinas. Para cuando lo escribió, los submarinos eran un poco más que ideas experimentales. El primer submarino militar exitoso, el Holland 6, no se lanzaría hasta 1897, que es casi 3 décadas después de la publicación del libro, aunque ya había habido previamente algunos prototipos como el submarino Peral de 1888, que igual sigue siendo posterior. Y el Nautilus de Verne era una maravilla tecnológica, tenía propulsión eléctrica, podía permanecer sumergido durante mucho tiempo, tenía sistemas de soporte vital avanzados, la capacidad de explorar el fondo del mar, pero no solo eso, sino que además en el libro Verne describió con sorprendente precisión muchas características que luego se convertirían en estándar en los submarinos modernos. Y ahora dejemos las profundidades del océano y lancémonos al espacio, porque en 1865 Verne publicó De la Tierra a la Luna, una novela que describe un viaje tripulado a nuestro satélite natural, del que muchas personas ponen en duda su existencia, como vimos en este video. Bueno, cuando Verne escribió esta historia, la idea de viajar al espacio era pura fantasía. Recordemos que Verne
Verne lo escribe en 1865 y el hombre llega a la luna en 1969, más de 100 años después. Pero no solo predice que vamos a ir a la luna, sino que acierta en muchas cosas en una forma asombrosa. Yo lo voy a tomar todo esto como una sola predicción, pero vale por 5 mínimo. Arrancando por el lanzamiento. En el libro, Verne pone que lo lanzan desde Florida, en Estados Unidos, porque es el lugar más cercano al Ecuador que tiene Estados Unidos. Siempre los lanzamientos al espacio conviene que sean cerca del Ecuador, porque así se aprovecha el impulso de la rotación terrestre. Por eso, por ejemplo, los lanzamientos de la Agencia Espacial Europea son desde la Guayana Francesa y no desde la propia Europa, digamos. Es llamativo también que eligiera a Estados Unidos como país de lanzamiento, siendo que en ese momento Estados Unidos no era una potencia tan grande como para estar tan seguros de que iba a costear un viaje a la luna. Podía haber elegido otro país, pero no, eligió Estados Unidos y eligió Florida. Pero hay más. ¡Aún hay más! Después tenemos otra coincidencia en la cantidad de tripulantes. 3. Coincide también la duración del viaje, que es de 4 días. Si bien esta ya no es tanto una predicción, sino que es más bien una cuestión de cálculo que otra cosa. Pero se tomó el trabajo de calcularlo también. ¡Aún hay más! Habla de la sensación de la falta de gravedad de los astronautas. El tamaño de la nave es parecido. Y habla de cuando el módulo lunar vuelve a la Tierra y hace un amerizaje en el océano, tal como lo hicieron las misiones Apolo. Entre otras cosas más. Obviamente el libro tiene algunos errores, como por ejemplo de que el cohete fue lanzado con un cañón. No podría ser lanzado con un cañón, pero es asombroso la cantidad de cosas que puso y que terminaron sucediendo. Y volvamos a la Tierra, pero esta vez para mantenernos en el aire, porque en 1886 Verne publicó Robur el Conquistador, donde describía a una máquina voladora llamada Albatros. Y el Albatros de Verne tenía características sorprendentemente similares a los helicópteros modernos. Despegaba y aterrizaba en forma vertical, podía mantenerse en el aire y la propulsión era por hélices rotativas. La descripción del aparato es diferente, sí, pero la idea de usar hélices rotativas para lograr el vuelo vertical es básicamente la misma. Y el primer helicóptero práctico no se construiría hasta ya entrado el siglo XX, así que se adelantó mínimo unos 15 o 20 años. Aunque siendo justos, en particular, esta predicción tal vez no sea como tan asombrosa, porque en el momento en el que le escribió ya había dando vueltas algunas ideas de un helicóptero en el mundo científico. Y vamos ahora con el mundo de la comunicación. En 1889 Verne escribió un cuento llamado En el siglo XXIX, la jornada de un periodista americano en el 2889. Y en esta historia describe un dispositivo llamado fonotelefoto, o sea sería un fonotelefoto, ponele, que permite a las personas ver y escuchar a otras personas a grandes distancias. Cuenta esto que podía transmitir imagen y sonido a distancia, que la comunicación era en tiempo real y que era accesible para el público en general. O sea, básicamente una videollamada. Pero recordemos que en la época de Verne incluso el teléfono era una novedad. Hacía poco más de 10 años de la patente de Graham Bell cuando escribió esto y unos 40 más o menos de la de Meucci, como contamos en este video, porque Bell parece que se la... Bueno. Así que la idea de transmitir imágenes a distancia era pura ciencia ficción. Lo loco es que Verne esto lo predijo para el 2889, o sea que estamos viviendo en el futuro. Y no es lo único que predijo esa novela, hay otra cuestión de comunicación muy importante que aparece: los noticieros. Puesto obviamente en el imaginario de la tecnología del momento, de cuando lo escribió Verne en su momento, pero básicamente es lo mismo. Hasta ese momento las noticias se difundían en los periódicos, claro. Y Verne dice que todas las mañanas, en vez de ser impreso como en los tiempos antiguos, el Earth Herald es hablado, con personas que se suscriben a ese servicio y otras les cuentan las noticias, y los que no estaban suscriptos se pueden ir a una cabina y pagarlo por única vez y te bajan las noticias por unos centavos y demás. Esto es muy parecido a la comunicación moderna global, a cómo funciona todo. Tengamos en cuenta que los noticieros como tales empezaron en 1920 recién. Esto es una locura. ¿Y qué tal si te digo que en cierta forma anticipó las pistolas Taser o Taser, no sé cómo le quieras decir? No exactamente igual, pero en 20.000 leguas de viaje submarino describe justamente un arma que tiene un proyectil que cuando toca al objetivo le da una descarga eléctrica.
Es un poco diferente el arma porque en la de Verne te dice que te liquidaba y que además liquidaba a cualquier animal, no importaba el tamaño que tuviera. Pero como que hay mucha similitud con estas pistolas eléctricas y los dardos que te pegan para darte electricidad. Y esto que te voy a contar ahora es una flayada, porque en el libro El Castillo de los Cárpatos, Verne cuenta una historia de los habitantes de un pueblo que le tienen miedo a un castillo en el que se ven unas imágenes y se escuchan unos ruidos extraños. Cuestión que, te la spoileo, esta es de 1892, ya tuviste tiempo de leerla. La gente de ese pueblo descubre que esos ruidos eran sonidos grabados y las imágenes eran una ilusión óptica flotante, un holograma, básicamente. Lo de los sonidos, obviamente, para la época de Verne ya había fonógrafos y algún que otro aparato similar que pudiera reproducir un sonido grabado, entonces esa vos decís, bueno, no es una predicción. Pero los hologramas, ¿es un real? ¿Cómo lo supo? ¿Querés uno súper actual? Bueno, en La Isla Misteriosa, Julio Verne muestra su imaginación hablando de un automóvil eléctrico alimentado por baterías. Algo que, de más hasta decir, está adelantadísimo a su tiempo, porque esto lo escribió en 1874. Verne predijo también una que todavía no sucedió, que es que algún día vamos a usar el agua como combustible, usando el hidrógeno y el oxígeno que la componen. Esta obviamente todavía no está, pero imagínate y sí. Imagínate que parás el auto, le tirás un poco de agua y seguís. Espectacular, ya va a llegar. Y volvamos al mundo de la comunicación y la información. Verne escribió una novela que estuvo perdida por casi 130 años. Se llama París en el siglo XX. La escribió en 1860, pero a su editor no le gustó. Le dijo, palabras más, palabras menos, que era una cagada. Y Verne entonces la dejó y ahí quedó guardada hasta que en 1989 encontró el manuscrito Jean Verne, el bisnieto de Julio. Bueno, París en el siglo XX está situada en 1960 y hay un montón de cosas que aparecen en ese libro, en esa novela, que son muy similares a las que había en el mundo en 1960. Pero hay una que faltarían unos añitos más para que llegue, que es Internet. ¿Predijo Internet Julio Verne? Predijo Internet Julio Verne. Un delirio. Obviamente Internet no como tal exactamente, pero casi, ahí nomás. Habla de un mundo en el que las personas pueden interactuar entre sí gracias a una especie de telégrafo mundial. Y no habla de computadoras como tales, sino que habla de calculadoras muy sofisticadas, que tampoco está tan lejos, la verdad. Otra cosa de la que habló en varias novelas es del concepto de arma de destrucción masiva. Él hablaba de armas tan potentes que no se podían utilizar, medio un poco lo que sería la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Esta cuestión de que si un país usa armas nucleares, el otro responde y entonces el otro vuelve a responder y explota todo y cagamos todos. Y entonces nadie la usa porque saben que en donde la usa el primero, ya está, fuimos. Esa que te acabo de dar es como la definición técnica de la doctrina esta. Pero hay más todavía. Predijo la música electrónica. Esto es de París en el siglo XX también. Es una locura esto. Porque lo otro, ponele, lo de las armas, vos te podés imaginar, bueno, cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que en un momento pasaría esto. Pero la música electrónica es difícil, ¿no? Como que claramente para mí el método de la que Verne agarraba y todo lo que había decía, bueno, ¿cómo sería esto con electricidad? Y entonces nada, le metía electricidad a todo y veía que le daba. Bueno, nada, habla de música electrónica, habla de toda una industria alrededor para venderla. Música que además proviene de un aparato que hoy podríamos decir que es un sintetizador, así que no está tan lejos tampoco. Una locura me parece ni siquiera pensar en eso a fines del siglo XIX. Y si bien para fines del siglo XIX se construyó el primer edificio que hoy consideraríamos como un rascacielos, se habían construido algunos otros edificios altos antes, sí, pero ponele, en 1885 habían construido uno en Chicago de 10 pisos. A un edificio de 10 pisos nosotros no le vamos a decir que es un rascacielos, es un edificio, nada más. En 1890 se hizo uno de 20, misma situación. El que se consideraría como el primer rascacielos, para los parámetros que medio tenemos hoy de un rascacielos, que fue un edificio de 30 plantas, bueno, ese se hizo en 1899, es el Park Row Building de Nueva York. Bueno, Verne predijo que iba a haber ciudades repletas de rascacielos super altos, de vidrio, con ascensores, con vigilancia automática e iluminados toda la noche eléctricamente. Y vos me dirás, esto no era tan difícil de imaginar tal vez. Bueno, puede ser, pero vos no lo imaginaste y yo tampoco, y Verne sí, y además toda la combinación de lo que dice es lo que además llama la atención. Pero hay más. También predijo algunas formas de transporte rápido. Habla de subterráneos eléctricos. Obviamente los subterráneos no es en sí misma una predicción, porque para la época de Verne ya había subterráneos, por ejemplo en Londres, y como dijimos, Verne consumía todo lo que podía de novedades tecnológicas y avances científicos
que había en el mundo, así que seguramente estaba enterado de que por lo menos en Londres había un subterráneo, pero la parte de la electricidad sí sería bastante posterior. Igual, de nuevo, era ponerle electricidad a todo, que hay un subterráneo, le pongo electricidad y es un subterráneo eléctrico. Pero predijo también trenes propulsados magnéticamente, algo que no se haría realidad hasta fines de los 70. Esa sí es una tremenda predicción. No te podría decir la verdad cuántas personas saben lo que es una vela solar. La vela solar sería como la vela de viento de un barco que hace que el barco se mueva impulsado por el aire, digamos, bueno, lo mismo, pero para naves espaciales. Obviamente no funciona con viento, es como una especie como de complemento, de alternativa a los motores de algunas naves espaciales o de algunas ondas. Y lo que hace es, por ejemplo, captar el empuje de los fotones haciendo que se mueva. Bueno, esto Verne ya lo había mencionado, la idea de usar la luz para propulsar objetos en el espacio. Y para ir cerrando, predijo también que la industria del entretenimiento iba a estar llena de obras de teatro lascivas, que iban a estar llenas de desnudos y de escenas explícitas. Aunque esta te puede sonar más a una queja de la juventud está perdida y bueno, bla, así que tal vez no es tanto una predicción, pero bueno, la contamos igual. Y estas son las 15 predicciones que elegí, pero hay más. Predijo aviones escribiendo cosas en el cielo con humo, algo que empezó recién en el siglo XX. Habló de algo similar a lo que sería hoy un simulador de realidad virtual. Predijo los portaaviones. Mencionó el uso de un gas más liviano que el aire para los globos antes de que se usara el helio en los globos y un montón de otras cosas más. Así que viendo todo esto podemos concluir dos opciones. O era un tipo con una cabeza increíble, o sea, súper informado y con una cabeza increíble, tremenda. O la teoría que más me cierra a mí, Julio Verne fue un viajero del tiempo. Vino, vio, volvió y escribió. Y a vos, persona que quiere viajar en el tiempo, te pido que viajes 15 minutos más hacia adelante mirándote alguno de los dos videos que aparecen ahora acá. ¿No tenés tiempo? Aprovechá y suscríbete, que a mí me ayudaría un montón. No sabés lo que me ayudaría que te suscribas, de verdad te lo digo. Gracias por acompañarme este ratito, gente, los quiero un montón. Nos vemos la próxima, chao.